yo estaba pensando como a lo mejor no nos consideramos ricas, ¿no? O sea, porque yo pienso en un rico y pienso que tiene, o sea, así muchísimo dinero, ¿no? Y autos y así. Eso pienso de un rico, ¿no? Y de un pobre, pues que no tiene mucho. Pero yo estaba pensando que lo podemos aplicar, que todos en algún punto de nuestra vida, ¿no? O sea, pues, siempre van a haber personas que tienen menos que nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero que podamos aplicar los versículos que vamos a ver, ¿no? Y los que ya vimos, y cuando habla del rico y del pobre, ¿no? En este momento de nuestra vida siempre van a haber personas que tengan menos que nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablemos sobre ricos y pobres, vamos nosotros a considerarlo, porque capaz que uno dice, no, pues este pasaje no aplica para mí, ni soy rica, ¿no? Entonces vamos a pensar que siempre alguien tiene menos que nosotros. Entonces, en ese sentido vamos a tratar de aplicar la palabra de Dios, ¿verdad?, a nuestras vidas. No vamos a esperar, no, pues cuando yo sea rica y ahí esté con muchísimo dinero, entonces voy a aplicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco más práctico, ¿no?, lo que dice la palabra. Ahí en la lección 6 dice, el pobre, está tocando todos los pasajes que hablan sobre los pobres y los ricos. Dice, el pobre y el rico son personas creadas por el mismo Dios, ¿no? En el Proverbios 22, 2. ¿Quieres que lo lea? El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Así es, ¿no? O sea, delante de Dios, o sea, pues somos hijos de Dios, o sea, somos criaturas de Dios, ¿no? Y me llama la atención que después dice, estamos viendo la segunda parte, acuérdense que vimos la primera, esta es la segunda de sección 6. Es la segunda parte. Que después dice, las distinciones de clases que hay en esta vida son abolidas en la muerte, ¿no? Dice, porque después de la muerte no hay clases sociales de pobres y ricos materialmente, ¿no? Y es verdad, estuvimos con una familia allá en México, que murió su papá y murió su mamá de esta chica, y ella nos decía que cuando su papá estaba muriendo, creyente, que cuando su papá estaba muriendo, le decía a ella, no me voy a llevar nada, porque toda su vida se había esmerado en tener una empresa y le fue muy bien, hizo muchas cosas materiales y todo. Pero dice, mi papá me decía en su lecho de muerte, o sea, no me voy a llevar nada, así me voy a ir. Y esta chica me decía, no decía, con él, ¿no? Decía, eso me dolió muchísimo, porque es verdad, dice, él se enfocó toda su vida era como su prioridad el trabajo y no podíamos como hacer otra cosa más que el trabajo, y sí, pues nos dejó muchas cosas, dice, a los hijos. Pero, dice, me dolió mucho que en el momento de estar en sus últimos días, era su cuestionamiento, ¿no? Y ella le decía, porque ella como que estuvo más cercana a los últimos días, dice, nada. Entonces, en ese momento la verdad que somos iguales, ¿no? Dice, después de la muerte, todos iguales, hablando de la pobreza y la riqueza, ¿no? Y dice el otro Proverbio 22, 7 dice, al pobre le toca depender del rico. El pasaje dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y así es, ¿no? O sea, en muchos, o sea, la mayoría, o sea, siempre dice, pues dependemos, ¿no? De alguien que tiene más, le trabajamos, dice.
Y el que toma prestado es siervo del que presta, sin duda, ¿no? O sea, cuando uno tiene una deuda, pues siempre está como al servicio, ¿no? A la disposición del que dio prestado. Dice, el dinero es poder y se puede usar para bien o para mal. Muy a menudo los ricos lo usan para mal y tal vez sea por eso que se les llame riquezas injustas, ¿no? Muchas veces también riquezas injustas también se refiere a las malas maneras de hacer más dinero, ¿no? También se refiere a eso cuando dice riquezas injustas. Y entonces dice, en muchos casos el rico oprime al pobre, ¿no? Proverbios 22, 16, si alguien lo tiene. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Y muchas veces eso es muy visto. Eso es muy visto. Dice que el que oprime al pobre para aumentar su riqueza, ¿no? ¿Cuántas personas que emplean a otras personas aprovechan, ¿no? Y les pagan menos y trabajan más y no les pagan horas extras? Realmente dice, el que oprime al pobre para aumentar sus riquezas o que da al rico, ciertamente se empobrecerá, ¿no? O aquel Eso, también, perdón, yo ahí tuve una duda. ¿Eso habla de adular? Sí. En la segunda parte. Sí, o que da al rico para quedar bien, para Darse la barba, ¿no? aprovecharse. Sí, Ajá. es que me dio Sí. la duda la segunda parte. Sí, a eso se refiere. Dice, debemos, en el segundo párrafo dice, debemos dar a aquellos que no pueden recompensarnos, ¿no? Y porque a eso se refiere cuando dice, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá, ¿no? Porque al final busca un bien que... ¿Con interés? Ajá, con interés para que pues también saque algún provecho, ¿no? De la persona, que también no es correcto. Dice, según el versículo, ¿por qué oprime el rico al pobre? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo oprime? O sea, Tiene el poder, según él, el poder. para aumentar sus ganancias. Para engrandecerse. Me hace acordar a Robin Hood, ¿no? Robin Hood, toda la historia del Robin Hood. Para engrandecerse, ¿no? O sea, por eso quiere tener más, no le importa, ¿no? La gente, o sea, quiere él tener más, engrandecerse. Dice, ¿qué pasará con el pobre? Pues será oprimido y será más pobre. Y realmente esto, y el segundo versículo que habla también de Proverbios 28:3, que dice, el hombre pobre y robador de los pobres, porque también hay pobres que roban a los pobres, ¿no? No solo los ricos. Y robador de los pobres, dice, es como lluvia que deja sin pan. Y esto me habla, estos dos versículos, de una actitud del corazón, ¿no? De aprovecharse, tanto el rico como el pobre, o como el pobre que llega a ser también, tener una posición. Dice, es una actitud del corazón al final de todo, ¿no? Para aprovecharse, para sacar ventaja, y el que sufre, pues, es el pobre, ¿no? Dice, también el pobre oprime a los pobres, es comparado como una tormenta cruel y destructora. Se puede entender también como un pobre que asciende a una posición de riqueza y poder, es a menudo más opresivo para con los pobres que los que serían de personas de clase más alta. Es como una lluvia torrencial, dice, destructiva, ¿no? O sea, yo digo, es como, a lo mejor es como momentáneo, ¿no? O sea, el rico que se aprovecha de los pobres, o el pobre que también se aprovecha de los pobres, dice, pero al final es como algo destructor, o sea, eso no va a tener mucho fruto. A lo mejor en el momento sí hay placer, sí disfrutas, ¿no? Pero al final dice que es como una lluvia destructora, torrencial, ¿no? Y que deja sin pan, al final, ¿no? De la actitud del corazón de tanto el rico como el pobre cuando oprimen al pobre. Estaba yo recordando el versículo ese que nos aprendimos, hermanas, de Oseas
10, o sea, a donde nos decía el Señor, 10, 12, donde nos decía el Señor, sembrad para vosotros en misericordia, segad para vosotros en justicia y preparad barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Y ahorita, bueno, estaba meditando en eso, ¿no? Que el que siembra, lo que siembras vas a cosechar, aunque sea pobre, ¿no? Como dices, el pobre a lo mejor quiere aprovecharse también de otro más pobre, pero como cristianos nosotros, a un nivel que tengamos, dice, siembra en justicia, siembra, y lo que vas a cosechar, aunque seas pobre, ¿no? Entonces, y también en Eclesiastés, ¿no? El pobre que era sabio y que iban a atacar a la ciudad y él la salva, aunque era el pobre, dice, ni caso le hacían. No le hacían caso porque era pobre, pero él salvó la ciudad y era pobre, pero era sabio. Considerando lo que dijiste al principio, ¿no? La postura que tenemos, que siempre va a haber más pobres que nosotros. Sí. Y eso también nos habla de pues, la actitud, ¿no? Del corazón al final de todo. Y en el Proverbio 22 y 23 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Y digo, aparte que es pobre, afligido, ¿no? Sí, exacto, y todavía te aprovechas de ello, ¿no? Dice, ¿qué no se debe hacer con el pobre y el afligido? Pues dice, pues robarle, ¿no? Y robarle y aplastarle y restregarle de lo que pues es, o aprovecharse de lo que no tiene, ¿no? Y eso es lo que pues no debemos hacer, ¿no? Porque dice que Jehová, dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, ¿no? Al contrario, yo creo que tener misericordia, ¿no? Y hablando sobre... ¿Puedo leer en otra versión? Sí. Que se me hace más claro. Dice, no abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes le quiten todo. Ahora sobre la justicia, ¿no? De no aprovecharse porque es precisamente pobre. Dice, no se debe aprovechar del pobre indefenso, ni tampoco hacer justicia al afligido que está a la puerta, hablando de la justicia, ¿no? Que es el lugar del juicio, pues Dios defiende la causa del pobre y Él castigará al rico opresor y al juez injusto. A mí siempre cuando escucho de cosas injustas, ¿no? Sobre ricos y que se aprovechan o acusan a gente que es inocente, pero como tienen mucho dinero y pues hay mucha corrupción y los jueces le dan, a veces salen pues libres, ¿no? De lo que hacen, y eso toda es pura injusticia, pero yo siempre pienso, ¿no? Tarde o temprano Dios siempre hace justicia, y aquí en la tierra, ¿no? Sí, o sea, o los matan o los asaltan, pierden la familia, ¿no? Los ricos que hacen, digo, Dios siempre va a hacer justicia. Tenemos la justicia divina más allá después de la muerte, pero también aquí en la tierra Dios es justo. Y Él hace justicia, ¿no? Y el punto 13, donde vamos a parar un ratito, dice, no se debe afanar por la riqueza. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, ¿no? ¿Qué es afanarse? ¿No? ¿Qué cuando dices no te afanes por hacerte rico? Podemos tener muchos tipos de afanes, pero cuando dice no te afanes por hacerte rico, dice la definición de ahí del diccionario común, dice que es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Es un deseo intenso, ¿no? El afanarse por las riquezas es un deseo intenso.
Y es verdad, o sea, muchas veces, aunque no lo decimos, pero nuestro corazón está deseoso de riqueza, ¿no? De hacer riqueza, como dice este pasaje. Es un afán, dice, para hacer riqueza, ¿no? Hay otra versión, ya no me acuerdo es otra versión de la Biblia que dice: no te fatigues en adquirir riquezas. Lo de las Américas. Sí, es de las Américas. Sí, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Y en la traducción viviente, no te desgastes. No te desgastes, fíjate, dice, De no te obsesiones fatigues, también. porque sí llega un momento en que uno está tan afanada y te fatiga y te cansa. Y te desgasta. Sí, te desgasta. Y yo pensaba, no solo en hacer grandes riquezas, simplemente como mujeres con cosas de nuestra casa. Yo me acuerdo que vivía en México en un departamentito y no teníamos comedor, comíamos en una mesita y teníamos 2 sillas. Y yo le decía a Eric, compra un comedor, nada más compra el comedor. ¿No? O sea, era como un deseo de mi corazón, pero no pasaba nada si seguíamos comiendo en esa mesita que teníamos. Pero le decía, compra un comedor, como que era un afán, con muchas ganas, como dice aquí, un deseo, ¿no? Intenso. Pero después, ¿qué pasó? Logró comprar el comedor, y muy bonito el comedor, y después el corazón decía otra cosa, ¿no? Sí. Oye, la lavadora, porque mira, que lava bien feo, que no sé qué. Y a lo mejor no te afanas en riquezas que digas, ay, mis milloncitos, ¿no? Pero a lo mejor en cosas pequeñas que igual delante de Dios es un afán por tener cosas. Y el corazón no se satisface. Y después puede ser, no sé, muchas cosas que vienen a mi mente, ¿no? O un afán de que todo esté bien, ¿no? A veces a mí me pasa, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo deseo que todo esté bien, ¿no? Que no haya enfermedad, que no nos falte nada, ¿no? Es como un afán, a lo mejor no de riquezas, como decía, de millones y todo, pero el afán a veces de cosas pequeñas, pero que nos roban ese deseo de nuestro corazón que debe estar en Dios nada más, ¿no? Y que al final nuestro corazón solo se va a sentir satisfecho en Dios. Cuando Dios es tu todo en tu corazón, cuando estás agradecida por la salvación, cuando estás agradecida porque Dios, gracias por la salud, aunque ahí medio, pero ahí voy, gracias porque, bueno, estamos vivos, está mi esposo, ¿no? Tengo un techo. Entonces, con el corazón está satisfecho en lo que Dios te da, el contentamiento, ahí vas a sentir, ¿no? Esa paz y no en el afán, ¿no? De cosas. Como dice acá, dice, no te afanes por hacerte rico y sé prudente y desiste. Entonces ahí busqué después de la definición de afán, en donde tenemos que realmente, hablando del corazón que se tiene que sentir satisfecho, tenemos que invertir en lo que, como le decía de este hermano, ¿no? Que al final decía, pues, no me voy a llevar nada. Pues no, pero aquí él se afanó de hacer la riqueza, ¿no? Pero ¿en qué nos debemos afanar nosotros? En realmente lo eterno, que es lo que nos da paz a nuestro corazón, que satisface a nuestro corazón. ¿Y qué son las cosas eternas? Son las personas y la palabra de Dios, ¿no? Que es eterna. La palabra de Dios nos va a dar paz, va a llenar nuestro corazón, va a estar satisfecho, y ese afán de hacer riquezas, vuelvo a decir, no solo los millones, ¿no? Sino las cosas a veces pequeñas, podemos cambiarlo a ese afán de buscar lo eterno, ¿no? Para que nuestro corazón esté satisfecho. Querida hermana, ¿cuál es tu afán el día de hoy, no? ¿Cuál es tu afán? Que digas, híjole, pues tengo un deseo intenso de esto, ¿no?
en mi corazón. ¿Cuál es tu afán esta mañana? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Como decían, no solo el dinero, sino las cosas que se van a quedar en este mundo al final de todo, ¿no? Que se van a quedar aquí y que no nos vamos a poder llevar, ¿no? ¿Puedo acotar algo? Sí. En cuanto al tema de afanarnos, qué difícil es lograr un equilibrio entre lo que es el afán y el hecho de conformistas, ¿no? Porque creo que muchas veces vamos en esa... Qué interesante es tener una buena comunión con Dios, porque creo que eso es lo que nos da perspectiva y claridad, ¿no? En lo que decías de... Porque todas tenemos, no sé si afanes, pero por ejemplo... Deseos, tal vez. Pero que son deseos que llegan a ser tan fuertes que llegan a ser esto, o sea, son afanes. Y realmente eso es lo que no nos deja estar en una sintonía correcta con el Señor. Cuando me afano, no está mal el tener un deseo por querer tener una casita, querer tener tu lavadora que lave bien, querer tener tus cositas, o sea, no está mal, pero cuando ya me saca el sueño, cuando todo lo que pienso es eso, cuando solo es, dale, luchemos, dale, el ahorro, dale, es para esto y es por esto. Wow, ahí sí, ya perdí la perspectiva, ¿no? Te desvía, ¿no? Y pierdes hasta el gozo. Hasta el gozo del Señor lo pierdes porque, ay, no, es que yo quiero eso, ¿no? Y lo quiero como yo lo quiero, o sea, y te quita el gozo, ya te empiezas a pelear con el marido. ¿Por qué? Porque uno está afanada, o sea, en cosas como ese cariño. No es malo, si Dios te lo da, ay, qué bueno. Dios lo provee y muchas veces oramos para que Dios nos provea cosas. Dios es bueno, Dios es bueno, pero sí es no caer en el otro lado de un afán, ¿no? Afán o conformismo, ¿no? Los dos extremos. Exacto. Sino pedirle a Dios, Señor, dame elocuencia, dame cordura para saber que hasta aquí está bien. Lo coloco en tus manos, sigo adelante y si lo provees, qué bueno, y si no, bueno, sí. Me quedaré con esto que tú has y provisto. contenta, ¿no? Exacto, y Contenta con lo que tenemos hasta ahora. Dice, ¿qué es lo que te está fatigando, no? El día de hoy. ¿Qué es lo que hasta yo pienso que muchas veces de tanto pensar, ¿no? Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Y le das vuelta y de una manera, de otra, te fatiga. En un momento que dices, o sea, te sientes hasta cansada, ¿no? Por estar pensando en cómo le podemos hacer. Y como aquí está el punto que decía Karin, no es conformarnos, no es decir, bueno, ni modo, esto me tocó vivir y ya, ¿no? Cuando puedes a lo mejor trabajar, cuando puedes a lo mejor hacer otra cosita, ¿verdad? Pero no el afán, pero tampoco el conformarnos, ¿no? Y pero puedo. Sí. Bueno, de lo que estamos viendo, en cuestión del afán y todo eso. Una experiencia que yo tuve es que yo duré, cuando me casé, estuve viviendo con mi suegro 7 años. Entonces, pues yo ya quería mi casa, yo no tenía casa. Entonces yo dije, Señor, dame una casa, yo necesito una casa. Pero para ese tiempo, yo demandé a una empresa con la que yo estaba trabajando, porque me despidieron injustificadamente. Entonces, yo dije, no me querían pagar lo que me tenían que pagar. Entonces, dije, no, pues yo voy a tener que demandar porque no es justo lo que me están queriendo dar. Entonces, me dijeron, bueno, pues demanda y te vas a tardar mucho tiempo. Y bueno, pues yo demandé, busqué un abogado y demás. Y me dijeron, en 1 año se resuelve tu problema y vas a ganar el juicio. Y dije, bueno, Señor, pues ahora sí que tú sabes, ¿no? La injusticia. Y pasó el año, y pasaron 2 años, se pasaron 3 años. Y entonces, entre careos con abogados, muy groseros y demás, entonces, el abogado me estaba instruyendo, me decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y tienes que presentar testigos, pero los testigos eran falsos. Entonces yo dije, no, pues la Biblia dice que no. Pero yo en el camino de ese juicio, yo deposité más mi confianza en el abogado. Entonces hice a un lado a Dios de esa experiencia. Entonces yo estaba muy afanada porque yo quería una casa, era mi sueño tener una casa.
Entonces yo no me di cuenta cuánto deseaba yo eso, ¿no? Entonces cuando pasa todo esto y demás, a los 6 años me dice mi abogado, ¿sabes qué? Perdimos el caso. Después de 6 años, perdimos el caso. Me dije, no me digas, dice, sí. Pues en ese momento que yo escucho eso, pues sentí como que se me fue el mundo abajo. Y en ese momento de crisis yo busqué a Dios, ¿verdad? Clamé a Dios y le dije, Señor, es que tú sabes que yo quería mi casa y mira esto. Entonces el Señor me hizo ver, me dijo, confiaste más en tu abogado que en mí. Entonces cuando yo entendí eso dije, Señor, perdóname, si es cierto, porque yo confié más en su astucia, su habilidad, y me olvidé de que tú eras el mejor abogado. ¿Sí? Entonces yo le dije, bueno, Señor, si el abogado me dijo, hay un último recurso, se va tu expediente a un tribunal superior y ahí ya no metemos mano, en lo que dicta el juez es eso, y ya no se puede hacer nada. Le digo, pues manda el expediente y vamos a ver. En eso yo me puse ya en oración y le dije, Señor, perdóname, porque no hay ningún abogado como tú. Y yo me ajusto a lo que tú digas. Si el juicio se mueve a mi favor, yo sé que fuiste tú y nadie más, ¿no? Y reconozco que fuiste tú. Pero si yo pierdo, no voy a protestar, porque sé que es tu voluntad, pero nada más quiero que me respondas una pregunta. Yo le dije al Señor, yo nada más quiero que me respondas, ¿por qué tendrá que ganar el corrupto y el injusto cuando tú sabes que esta es una causa justa? Yo nada más quiero que me respondas esa pregunta, y si tú me respondes eso, yo me quedo callado y yo no te protesto más, Señor. Y ese fue mi trato con el Señor. Entonces el Señor me hizo sentir espera y verás. Entonces a los 3-4 meses dan la sentencia final y gané el juicio. Gloria a Dios. Gané el juicio. Entonces dije, ese fuiste tú, porque perdieron mi expediente, hubo mucha corruptela, la abogada ya estaba haciendo negocios con los abogados de la empresa, el abogado fue muy grosero conmigo y me dijo, usted debe de aceptar lo que le estamos dando, porque usted no sabe si la vida la tiene comprada y qué tal que ahorita sale de aquí del juzgado y la atropella un camión, y sí, o sea, feo. Y yo dije, bueno, no importa, le digo, para mí esto es como un ahorro y ustedes me van a pagar por eso. Y así fue. Entonces yo agradecí tanto a Dios porque no solamente recibí muchísimo más de lo que me tenía que pagar, sino que además fueron otros abogados los que me entregaron el cheque y además me ofrecieron una disculpa y me dijeron, le ofrecemos una disculpa por parte de la empresa por el abogado que la maltrató, ya no trabaja con nosotros, ya lo despedimos y aquí tiene su cheque. Entonces yo ahí vi la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él sabe que queremos algo de acuerdo a su voluntad, Él siempre está con las causas justas. Pero el problema es que si nos afanamos perdemos de vista la situación. Entonces, pero Dios bendice. ¿Sí? La riqueza también es parte de los hijos de Dios. Dios nos bendice. El problema es no buscar las riquezas por buscar, sino bendecir a Dios sobre todo. Y cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro dador, entonces Él nos bendice y nos bendice en la abundancia, es lo que dice la palabra. Y es bueno recibir eso. Y las riquezas deben estar en el lugar correcto, ¿verdad? En nuestra vida deben estar. En nuestro corazón debe reinar Dios. Las riquezas también tienen su lugar, si Dios nos permite también, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando sobre el afán. Gracias. Sí, gracias por su comentario. Puede llevarnos, pues, el afán, en nuestro afán, puede llevarnos a ansiedad, a preocupación, a desesperación y algunas otras enfermedades, ¿no? Todo es como, todo empieza por el afán y eso nos lleva a otras cosas. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? O sea, a veces es un pasaje muy conocido, pero poco lo hacemos práctico en nuestra vida, ¿no? Queremos nosotros solucionar, queremos nosotros ir adelante y movernos y realmente, como dice,
tenemos que echar, ¿no? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. O como dice, por nada estéis afanosos, sino sean Conocidas conocidas nuestras peticiones. delante de Dios. Pero ahí nos frenamos porque dice, en toda oración y súplica y acción de gracias. O sea, si le estoy dando gracias es que estoy reconociendo, pero ahí estoy reconociendo que lo que Él me dé está bien, pero a veces no queremos así. No. Con acción de gracias es que ya lo que tú hagas, Señor, está bien. Exacto. Ahí en Mateo 6:34 dice, así que, dice, y viene hablando el Señor, ¿no? De toda una serie desde el 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y a veces cuando alguien me pregunta, ¿cómo van? Solo por hoy, ¿no? O sea, solo por hoy. O sea, confía en el Señor, cada día, viviendo cada día, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros. Y en el punto 14 dice, el pobre que trabaja honestamente tendrá lo necesario, sin duda, aunque Dios promete, ¿no? Que no nos va a hacer falta nada, pero también los proverbios nos animan a que el hombre que trabaja va a tener lo necesario. ¿Qué pasa a veces? ¿Por qué a veces hay necesidad y hay preocupación y afanes? Porque muchas veces no nos conformamos con lo necesario, ¿no? A veces llegan muchas cosas a nuestras vidas porque debemos, si Dios provee, dice, sustento, abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos trabajando también para lo necesario, pero muchas veces llega ese afán porque no estamos contentos con lo que tenemos. Queremos, o sea, mucho más. O nos comparamos con alguien. Los que tienen más. Proverbios 29:14 dice, bueno, no tengo acá, a ver si hay. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Dice, ¿qué hace el rey con los pobres? Juzga con verdad, ¿no? ¿Y qué le puede pasar al rey? Dice, pues, dice que su trono se afianzará para siempre, ¿no? Ay, perdón, estábamos en el anterior. Sí, me salté. Sí, perdón. El pobre trabaja honestamente tendrá lo necesario. Proverbios 28:19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Esto es comprobado, ¿no? O sea, a veces uno dice, pero a veces hay familias, ¿no? Que no tienen ni padecen, pero el hombre, aunque trabaja, pero es borracho, o sea, cobra su semana y lo ves ahí, pues ahí en verdad se ve mucho, ¿no? De que se agrupan, compran sus cervezas, digo, ¿cuánto gastará esa gente, no? Pues sí, después pues los niños ya no tienen zapatos, ya, pero ¿por qué? Porque, o sea, aunque trabajan, pero pues no saben administrar lo que tienen, ¿no? O también, o la ociosidad, ¿no? Como dice acá, llenará de pobreza. ¿Hay trabajo? Sí, hay trabajo. Lo que pasa es que a veces la gente quiere ganar muchísimo dinero, o sea, unas cuantas horas, y pues no quiere trabajar, se pone ociosa, ¿no? También eso les lleva a la pobreza. El que tiene, dice, bueno, este pasaje habla de pues tener un trabajo honesto, ¿no? El que trabaja, dice, honestamente tendrá pan.
pero el que no, pues tendrá pobreza, ¿no? Es una ley, pues, de la vida, ¿no? La NTV dice, pero el que persigue fantasías terminará en la pobreza. Y la Nueva Versión Internacional dice, el que sueña despierto solo abundará en la pobreza. Hay gente que hace, ¿no? ¿En qué versión está el segundo? NBI, en Nueva Versión Internacional. Hay gente que tiene a veces una profesión, pero sueña tener un trabajo súper remunerado en Cancún, ¿no? Eso se refiere, tienes como sueños, como ideales, como fantasías, y no trabajas a lo mejor con lo que tienes, con lo que se te ofrece, y pues... Que aspiras a un superpuestazo y vas empezando, ¿no? O sea, empieza desde abajo. Exacto, porque vives como de ilusiones, y de eso te lleva pobreza, ¿no? O dices, cuando tenga ese trabajo voy a tener, y mientras pues aquí empiezo a pedir prestado y después se endeudan y bueno, a la pobreza, ¿no? Dice, aquí el contraste es entre abundancia de pan y abundancia de pobreza, ¿no? El agricultor diligente tiene la primera, y el que se enreda en actividades improductivas y vanas pues tiene la pobreza, ¿no? El labrador que representa el trabajo honesto siempre tiene suficiente para comer y ayudar a la comunidad, pero el necio muere de hambre, ¿no? Y es eso. Hay gente que es pobre porque pues también es ociosa. Como pobre de espíritu, ¿no? Y no le, También hay gente también, pobre de espíritu. Entonces no le gusta trabajar. Esforzarse. Ajá, es floja y obvio que... Está esperando que le caiga del cielo, como dice. O están dependiendo de los papás. Sí. ¿No? Entonces, sí, este proverbio anima eso, ¿no? De, pues sí, el que trabaja, o sea, va a tener pan, y el que no está ocioso va a la pobreza también. Y dice, el gobernante que imparte justicia verdadera podrá seguir en su puesto, ¿no? Ahí habla del rey que juzga con verdad, y el que juzga con verdad afianzará su trono para siempre. Punto 16 dice, la petición debe ser que no le dé pobreza ni riqueza, sino lo necesario para necesidades. Proverbios 30, estamos viendo Proverbios 30, con ese vamos a cerrar este tema de pobreza y riqueza, ¿no? ¿Alguien que lo lea? Proverbios 30. 8 y 9, ¿no? 8. Ajá. La segunda parte dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vamos a terminar este tema, ¿no? Con este proverbio, que esa debe ser nuestra oración, ¿no? Señor, o sea, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, ¿no? Es como el equilibrio, ¿no? de la vida. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por eso, que Él supla lo necesario El pan nuestro de cada día, dámoslo. Exacto. Pero antes, en el 8, en la primera parte, dice, vanidad y palabra mentirosa apartada, ¿no? Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Hablando siempre con verdad. Dice, ¿cuál debe ser la petición en cuanto a lo material? A ver, ¿quién respondió ahí? Lo necesario. Que Dios nos dé de lo necesario, ¿no? ¿Puedo decir alguna cosa rapidito? Aquí dice, es como si dijera, el pan de cada día, dámelo hoy. Pero personalmente, yo entiendo, Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
Entonces, cuando yo oro el Padre Nuestro, le digo, dame hoy el pan de vida, Cristo Jesús. Dámelo todos los días. O sea, no pido por una concha, pido por el pan de vida que es Cristo Jesús. Amén. Esa es la petición, ¿no? En cuanto a lo material, que Dios nos dé lo necesario. Y yo pienso que también Dios pues bendice. Yo he visto así en familias, ¿no? Que Dios les ha dado sin que se afanen, y Dios les ha dado, de su misericordia y de su gracia también Dios les ha dado, ¿no? Pero sin afanarse. Que también tener o ser rico no quiere decir que también seas el malo o que siempre estés mal, ¿no? Dice, ¿por qué se pide lo necesario? Porque esa debe ser nuestra oración, tener lo necesario. Para mantener un corazón agradecido, ¿no? Pienso. O sea, mantenerte con lo necesario, o sea, lo necesario en la dimensión que Dios tenga para cada uno, porque lo necesario para mí es diferente de lo necesario tuyo, lo necesario de Male o de quien sea, ¿no? Es diferente, y cuando uno sabe que tiene lo necesario, te mantienes con un corazón en agradecimiento a Dios, porque puedes ver su mano, ¿no? Pienso. El proverbio dice ahí en el 9, dice, no sea que me sacie y te niegue, ¿no? Y puede pasar, porque también yo a veces hacía mis pensamientos vagos, ¿no? A ver, digo, si tuviera 1,000,000 de pesos, yo sé que alguien lo ha pensado, ¿no? Si tuviera 1,000,000 de pesos, ¿qué haría? Agarraría mi avión, me iría a ver a mi mamá y regresaría al mismo día. No, cosas así, ¿no? Que vienen a la mente, ¿qué si tuviera? O daría la mitad, ¿no? Uno va en mis locos pensamientos y después me río yo sola de mí misma porque digo, pero 1,000,000 no alcanza ese fin, te lo bueno, gastas muy rápido. unos 2 millones. Pero digo, para el avión ya subió el dólar. Sí. Pero digo, Dios conoce mi corazón. Sabe que si me da eso en mis manos, o sea, pues como dice acá, ¿no? Van a hacer otra cosa. Me sacio y te niego, ¿no? Sí. Capaz me perderé por allá, ¿no? O sea, Dios sabe por qué no me da eso que a veces pienso, ¿no? Ahí en mis pensamientos, ¿no? Porque también puede ser porque estás acostumbrado a una vida equilibrada donde tienes lo que necesitas. Y yo pienso que si Dios nos diera un poco más, podía enorgullecerse nuestro corazón, ¿no? Ser vanidosos, arrogantes, pues como dice que el pobre el rico que no lo conoce, aún vive del pobre, porque lo maltrata, ¿no? Entonces, yo pienso que sería uno muy vanidoso. Aún el hecho de tener un poquito más, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta el día a día tener 100 pesos y saber que tengo que hacer la compra de esto, y muchas veces no soy sabia y me compro otra cosa. Era yo a lo que iba. Con los millones no se lo haría. Tener sabiduría cuando Dios le provee a uno y saber a quién, porque luego te desvías y se lo das al pobre flojo y no lo das al que verdaderamente está caminando, o sea, al que debería de recibirlo. Eso pasa mucho con mi esposo, tiene muchas amistades ya más grandes que él, que ya no trabajan, ya no les dan trabajo, entonces ahí te van tus 100 pesitos diarios. Y es un hombre que no trabaja, no tiene a Cristo, ¿no? Y mi esposo no es que tenga mucho, pero no es sabio. Y yo, por más que le reclame, es su amigo del alma y mientras tenga le voy a dar. Pues no, Dios te va a ayudar.
de lo que ponga en nuestra mano. Sí. Y también dice la segunda parte, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿No? Por eso, a veces la Biblia dice que es difícil que un rico se salve. ¿Por qué? Porque confía en sus riquezas. O sea, su seguridad está en sus riquezas. Y muchas veces el que es rico se olvida de Dios. No tiene necesidad de Dios, ¿no? Según, aunque lo tenga, pero él piensa que no lo tiene, ¿no? Y la segunda parte dice, y diga quién es Jehová, ¿no? O que siendo pobre unte y blasfeme el nombre de mi Dios, ¿no? O sea, que es la otra parte, ¿no? Por eso dice, llama el pan necesario, que no sea que no tenga, pueda robar y blasfemar, ¿no? En nombre de mi Dios. Bueno, Sí. es las tentaciones que recibió Jesucristo exactamente fueron esas, ¿no? La primera, pues haz el pan. Tú eres hijo de Dios y así nos puede decir el enemigo, pues si tú eres hijo de Dios puedes hacer esto. Tienes poder, te voy a dar poder para gobernar. Y el que no es creyente, como acabas de decir, pues sí dice, quiero ese poder porque voy a tenerlo. Y ahí nos enseña que eso fue la primera tentación. Haz pan, trabaja, haz pan, eres hijo de Dios, haz pan. Pero decimos, no, el pan de vida es Él. Y luego le dijo, ven, sírveme y yo te doy poder. Y el que no conoce va y sirve a... Aquí, bueno, yo pienso que también a lo mejor no es tanto de etiquetar si el rico por ser rico es malo, el pobre por ser pobre es bueno, ¿no? Porque dice la palabra que hay que juzgar a los pobres y a los ricos de manera justa, pero hay muchos pobres que son pobres de mentalidad, es decir, piensan que no merecen, Conformistas. Entonces hay pobres porque son flojos y no quieren trabajar, hay pobres que piensan que no son dignos de tener algo bueno, ¿sí? Hay pobres que están muy dañados en lo emocional y entonces por eso andan mendigando. Entonces Dios conoce el corazón de cada persona, entonces hay pobres que son pobres porque quieren seguir así, o hay pobres que son soberbios, no son humildes, hay pobres que son soberbios. Entonces, hay que ver la pobreza que Dios aprueba y la que no, ¿verdad? Y además también lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces el Señor dice, eso es una ley del Señor. Entonces, si yo siembro en abundancia, ¿qué voy a cosechar? Pues voy a cosechar en abundancia. Entonces, ¿es malo que yo reciba grande bendición porque sembré primero? Claro que no, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros como sus hijos. Entonces Dios cuando nos bendice en abundancia, pero es para disfrutar esa abundancia, pero también para compartirla con los que no tienen y ser sabios, como decía el hermano, ser sabios para poder compartir esa riqueza, ¿no? A lo mejor yo no le doy dinero a aquel hermano que está necesitado, pero sí le puedo, a lo mejor en mis posibilidades, puedo mejor darle un trabajo o conseguirle un trabajo para que pueda valorar eso, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder ayudar sabiamente, pero Dios siempre va a bendecirnos de una manera abundante. Recordemos que David fue un rey y un rey siempre es rico. Salomón fue un hombre rico. Abraham, sin pedir riquezas, Dios lo bendijo tantísimo. Entonces, en realidad, el ser rico no es malo, porque es parte de la bendición de Dios, sino, como decía usted, el afán y que hay en mi corazón. Si yo amo más las riquezas, entonces ahí está el pecado. Pero si yo soy rico porque Dios me ha bendecido y he hecho lo correcto delante de Dios, he sembrado justicia y he cosechado lo mismo, entonces yo no tengo por qué avergonzarme de vivir en abundancia, ¿sí? Y compartir con los que no tienen de lo que Dios me ha dado. La vez pasada yo dije de una persona que tenía una bolsita de luz. Eso también hay pobres abusivos que creen que porque mueven el sentimiento de los demás, obviamente van a tener dinero. Entonces estarles fomentando también esa flojera y todo. Yo creo que en lugar de ayudarles los perjudica. Yo creo. Hay que ser sabia. Exactamente, hay que pedirle a Dios
Dios mucha dirección para que el dinero que uno lo dé verdaderamente sea para quien lo necesite verdaderamente y no quien sea abusivo. Sí, ahí cada uno pedir sabiduría a Dios y cada uno tomar la decisión correcta, ¿no? Y como decía hermana Ruth, ¿verdad? Sí. Pues las riquezas no son malas, pero sí tienen que estar en un lugar correcto en nuestro corazón. O sea, y como decía, ¿no? Yo siempre admiro a un hermano que vive allá en Tecozaltla, en una comunidad. Este hermano trabajó, no sé, 40 años en Estados Unidos, no sé. Nos contaba su testimonio y sufrió muchísimo, ¿no? Y ahora está en su casita y pues recibe una pensión de ahí de Estados Unidos, ¿no? Y su hijo también lo ha ayudado y ha hecho una casita muy bonita y está disfrutando su casa, ¿no? Y yo siempre le digo, hermano, gracias a Dios que le permitió vida para disfrutar lo que pues también toda su vida trabajó y ahora pues lo puede disfrutar, ¿no? Y puede comprarse lo que quiera y vivir en una casa muy bonita y aún él pues compartir lo que tiene, ¿no? Y digo, las riquezas no son malas, pero tienen el lugar correcto en nuestro corazón, ¿no? Para no solo disfrutar lo que Dios provee, si te da en abundancia y lo puedes disfrutar, amén, y compartir, ¿no? Le decía a Chayita, el otro día que platicábamos que pudieron viajar a Europa y eso, le digo, ay, me da tanta alegría que pudiste disfrutar, ¿no? El fruto de tu trabajo, de toda la vida, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero las riquezas tienen que tener un lugar correcto en nuestro corazón y si Dios las provee, disfrutarlas, ¿verdad? Que para eso. Bueno. Y después, para concluir, vamos a algo chiquito, algo práctico para que hemos aprendido que Dios te habló en estas 2 lecciones que vimos, algo práctico, o sea, decir, bueno, con respecto a las riquezas o pobreza, bueno, Dios me habló en esto, así bien específico, ¿no? A ver, empezamos concretando es que el Señor me dice, yo soy tu consejero, o sea, buscar su consejo porque no sabes qué vas a caminar en cada día, y Él es el consejo. Inclina tu oído a mi consejo, a mis razones, porque Él va viendo adelante qué voy a vivir, si tengo o no tengo, qué voy a hacer, dónde lo pongo, dónde pongo esto, Él me va diciendo. Y lo he vivido, hermanos. Es mi consejero, así y así y así mueve las cosas. Y así conforme a su palabra, ¿no? Conforme a tu palabra, tú dime. ¿Por qué? Porque dice, yo soy tu consejero, Él es mi cabeza, entonces pido su consejo. No nada más en el dinero, en el tiempo, en el alimentarme de su palabra, en discernir, en todo le pido. Muy bien. Algo así que diga, así chiquito. Sí, seas pobre o seas rico, no debes descuidar las cosas que son eternas. Ahí enfocarnos. ¿Puede compartirnos algo Pues, específico así? Sí. Pues nada más el hecho de que el tema me hizo recordar la experiencia que les conté y que con ese dinero que yo gané, bueno, que Dios ganó el juicio, con eso yo pude construir mi casa. Gloria a Dios. Y enfocarse en descansar en Dios, ¿no? Gracias. Y para mí fue muy lindo otra vez, ¿no? El no afanarse. No afanarse no solo por la riqueza, sino por muchas otras cosas que Dios permite en mi vida y no descansar en Él, echar mi ansiedad, ¿no? Sobre Él. Yo mantenerme así, con el pan que me da diario. Estamos compartiendo algo que Dios nos haya hablado así, en específico sobre este tema de pobreza y riqueza. ¿Cómo, Chayito? Ahorita que cae. Yo le puse agradecer a Dios siempre, aún por lo que no me da. Porque muchas veces en lugar de agradecerle y esperar el tiempo de Dios, nos enojamos, ¿no? Entonces yo lo puse así, agradecerle siempre a Dios por lo que me da
Aún siempre digo, hasta por el día en que abro los ojos, ay Señor, gracias porque desperté y vi la luz de este nuevo día, ¿no? Y ser agradecido porque aún hasta en la vida que estamos viviendo ahora del mundo y de todo lo que estamos viviendo, ya se olvidó el agradecer, ¿no? El agradecer y mucho más a Dios, porque sabemos que Él es el que nos sostiene. Pues creo que el agradecimiento es muy importante, ¿no? Y el afán, también el afán para mí siempre es una lucha, no afanarme. El otro día íbamos en el coche y le digo a Coleman, o sea, necesitamos un coche, le digo, pero me quedé pensando, dije, qué ingrata, el coche ha de decir, qué ingrata eres, vas encima mío. Y dije, bueno, necesitamos, pero así como de necesidad, pero no de urgencia, porque gracias a Dios vamos y venimos todavía, y va muy bien, ¿no? Pero el hecho de reconocer que pues de su gracia es quien sostiene el auto, o mi casa, o mi vida, o todo, ¿no? Y ser agradecida, aunque lucho muchas veces con el afán, siempre mi corazón está entre esas dos cosas, entre el ser agradecida y vivir afanada, ¿no? Con cosas que pues uno va viendo que es una necesidad en el hogar, sea el auto o sea cualquier otra cosa, y mi corazón lucha entre esas dos, ¿no? Pero quiero permanecer más agradecida que ansiosa por lo que Él me da. También la cuestión del afán también es algo con lo que el Señor lucha conmigo, y también pues la misericordia con quien no tiene. En esos dos puntitos fue en donde más habló el Señor conmigo. El afán, o sea, yo creo que es pecado, sinceramente es pecado. O sea, en medio de todo esto es entender que la lucha más grande no la libra el Señor con nosotros, sino que Él ya dejó establecido lo que es mejor para nosotros, porque es la forma más amplia de vivir plenas en Él. El problema es que no las quiero interrumpir, me tengo que ir. Sí, cuídense mucho, bendiciones a todos. Nos vemos después. Pero sí, que Dios nos ayude con el Que Dios nos ayude. Marita, ¿puedes terminar? Sí, claro. Padre, gracias por lo que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Claramente lo has dicho. Podernos estar siempre agradecidas y no afanadas, Señor. Tu palabra lo dice claramente, Señor. Y no es malo que la provisión que tú nos das cada día, Señor, pero tenemos que estar siempre pendiente y dándote la prioridad de tus mandatos, Señor, en darte gracias por todo lo que tú hiciste ya y sigues haciendo en cada una de nosotros. Damos gracias por este tiempo, damos gracias por las ofrendas que vamos a estar dando el día de hoy, y permite, Señor, que nuestra salida sea de bendición, Señor, para las que regresan a Bernal y para las que estamos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.